o bravo chico le dicen. Bueno, vamos a hacer la clase de síndrome piramidal, ¿no? Ok, bueno, vamos a, ¿no? También se le llama al síndrome piramidal piramidalismo, ¿no? Piramidalismo. Entonces, es toda lesión, ¿no? Piramidalismo o síndrome piramidal es toda lesión que afecte el haz piramidal, ¿no? La vía, por ejemplo, la vía córtico-espinal y la vía córtico-nuclear, o en cualquier punto de su recorrido de estas vías, ¿no? Se llama comúnmente lo que es hay dos, en la parte motora, hay dos neuronas, a diferencia de la parte sensitiva que hay tres neuronas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera. En la parte motora hay solamente dos neuronas, la primera y la segunda. La primera, llamada también motoneurona superior, ¿no? O también llamada primera neurona, o sea, el síndrome de primera neurona o neurona motora superior. Muy bien. Como también hay otra neurona llamada, ¿no? Segunda neurona motora, o también llamada neurona motora o motoneurona inferior, ¿no? Motoneurona inferior a la segunda neurona motora. Tenemos dos neuronas motoras, la primera neurona motora y la segunda neurona motora. Y por ende también se llama, a la primera neurona motora se le llama motoneurona superior y a la segunda neurona motora se le llama eh, motoneurona inferior. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos cómo están, ¿no? El haz córtico-espinal, los haces córtico-espinal, córtico-nuclear, ¿no? La parte anatómica es importante recordarla, ¿no? La corteza motora, ¿no? Y todas las vías, ¿no? Córtico-espinales, ¿no? Que van a llegar hasta anterior de la médula, ¿ya? Ahí llegan, hasta anterior de la médula. Y aquí se puede decir, se decusan, ¿no? Hace una decusación, la misma vía en el bulbo raquídeo, ¿no? Muy bien, aquí también más de lo mismo. Acá vemos, ¿no? La corteza cerebral y acá vemos que, ¿no? La decusación de la pirámide, ¿no? En el bulbo raquídeo, ¿no? Acá se decusan y cambian, ¿no? Se puede decir cambian de lado, ¿no? Y llegan hasta las astas anteriores de la médula, donde termina la primera neurona motora, o también llamada motoneurona superior, la primera, ¿no? Ahí termina, en la asta anterior de la médula espinal. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí las etiologías, normalmente hay varias etiologías, o sea, de causas, ¿no? Que provocan este síndrome piramidal. Bueno, uno de los ejemplos más importantes, uno de los ejemplos más importantes vendría a ser el llamado, lo que ustedes llamaban ACV, ¿no? ACV, que es accidente cerebrovascular, pero ahora se le llama ECV, ¿no? Enfermedad cerebrovascular. Enfermedad cerebrovascular. Ahora se le llama ECV. Antes llamada ACV, accidente, decían, ¿no? Pero ahora se llama ECV, enfermedad cerebrovascular. Luego de ACV cambió a DCV, decían desorden cerebrovascular. Primero fue accidente cerebrovascular, después fue desorden cerebrovascular, DCV, y ahora es enfermedad cerebrovascular, ECV. Obviamente, mayormente son de dos tipos, ¿no? La tipo isquémica, son de dos tipos, y la tipo hemorrágica, ¿no? La tipo isquémica es el 80% de los SBs, 80% son SB isquémicos, 80% de los SBs, de las enfermedades cerebrovasculares, son isquémicas o infartos, vamos a decirlo así, infartos cerebrales. Y solo el 20% son hemorragias cerebrales, hemorragias intracerebrales, ¿no? El 20%. O sea, si yo me voy a la probabilidad, lo más probable es que un paciente que tenga un evento de SB sea isquémico, ¿no? A ganador, ¿no? 80%, pero puede haber un 20%, ¿no? Que me haga un SB hemorrágico. Hemorragia. Muy bien. Y de las isquémicas tenemos ¿no? Por aterosclerosis, y también tenemos los cardioembólicos.
¿no? La parte isquémica, o también llamada infartos, ¿no? Isquemia o infartos, ¿no? Entonces, por eso, esas son de las etiologías más comunes y que siempre, siempre van a haber. Entonces, en mi grupo les digo que hay cosas que hay que aprenderse prácticamente como tabla de multiplicar, o sea que nunca van a olvidarse, ¿no? Nunca tienen que olvidarse, porque hay cosas que no deben olvidarse nunca, así sean cualquier especialidad, por ejemplo, ¿no? Siempre me gusta poner ejemplo del traumatólogo. Si tú eres traumatólogo, normalmente te dedicas a hacer amputaciones, te dedicas a reducir fracturas, te dedicas a de repente operar alguna fractura expuesta, ¿no? Poner clavos, tornillos, ¿no? Una serie de cosas prácticamente quirúrgicas, ¿no? Y manuales, obviamente. Pero no por eso vas a dejar de no aprender algo de neuro, ¿no? O de no saber algo de medicina. Porque a veces no saben ni qué es una insulina. O sea, no, llámale al médico, llámale al internista, no sé nada de esas cosas, ¿no? Pero ustedes pues por lo menos deben saber sus signos meningios, ¿no? La primera neurona motora, síndrome piramidal, algo pues que se acuerden, ¿no? Porque ellos lo van a llevar toda su vida. Entonces, como van a ver toda su vida, y después de esto van a ser internos, y como internos van a saber, tienen que saber estas cosas, el ABC, ¿no? El ABC. No les pedimos que sean pues unos grandes, eminentes y conspicuos en la neurología, pero sí, no, el ABC, ¿no? El ABC. Muy bien, entonces puede haber causas como, ¿no? Como decir que causen el síndrome piramidal, sobre todo de primera neurona motora. Aquí síndrome piramidal se refiere más a primera neurona motora, pero en realidad son dos neuronas, ¿no? La primera y la segunda. Entonces, estos son problemas de la primera neurona motora. Por ejemplo, hemiplejías cerebrales infantiles, ¿no? Que determinan un menor desarrollo muscular. Después son las adquiridas, como también traumatismos de cráneo, por ejemplo, los famosos TEC. Los TEC son los traumatismos encefalocranianos, ¿no? Estás manejando tu bicicleta, ¿no? Y por A o B, Dios no quiera, te embiste un tráiler. Entonces caes y peor, no tienes ni siquiera el casco de protección de un ciclista, pues te golpeas la cabeza, sufres una contusión craneal, un traumatismo encefalocraniano y puede producirte una hemorragia intracerebral, ¿no? Una hemorragia intracerebral por caída, por traumatismo, por TEC le decimos, traumatismo encefalocraniano. Vas a la emergencia, en la emergencia al toque está, por ejemplo, está la doctora Lucero, que rápidamente, por ejemplo, identifica rápidamente en el Glasgow qué Glasgow tiene. Pero Lucero está preparada y sabe el Glasgow así como una tabla de multiplicar, espectacular. Ve, por ejemplo, cómo está la apertura ocular inmediatamente, cómo está esa apertura ocular, cuántos puntos le va a colocar por apertura ocular, que es máximo del 1 al 4, mínimo 1, máximo 4. O sea, no hay Glasgow 0, sino hay Glasgow de 3 al 15. Muy bien, después la doctora Lucero se da cuenta cómo está la respuesta verbal rápidamente. Sabe rápidamente si está orientado en tiempo, espacio y persona. Sabe rápidamente si está confuso, que vale 5 puntos. Sabe rápidamente si habla palabras inapropiadas o hace sonidos incomprensibles. Rápidamente sabe eso, porque se acuerda espectacularmente y sabe de memoria, sabe como tabla de multiplicar su escala de Glasgow. Y luego, entonces también sabe la respuesta motora. Sabe si obedece órdenes simples, sabe si es que localiza el dolor, si retira el dolor, si está descerebrando, está decorticando. Ella sabe perfectamente porque en el grupo de práctica le han enseñado que no debe de olvidarse nunca y consta uno de sus primeros videos que tiene que hacer de la escala de Glasgow. Entonces determina, por ejemplo, pregunta del ENAN, una escala de Glasgow 7, ¿no? Entonces, según el ENAN, te pregunta qué tienes que hacer. La respuesta es fácil, tienes que intubarlo. Tienes que intubar y meterlo, ¿no? A ventilación mecánica, ¿no? Probablemente, pero lo tienes que intubar por caída del Glasgow se llama. Hay dos principales motivos de intubación endotraqueal. La caída del Glasgow y el otro es por mal patrón ventilatorio, ¿no? Mal patrón ventilatorio cuando están desaturando, ¿no? Hipoxémico,
está con hipoxia, hipoxemia, y tienes que intubar porque demasiado ha bajado la saturación, por ejemplo está en 70% de saturación, no mejora con la máscara Venturi ni la máscara de reservorio, te pones todo el litraje que son 15 litros, el FIO2 aumentas a 0,80, 0,8 y nada. Entonces, quizás decidas la intubación. Ese es por mal patrón ventilatorio. El otro es por caída del glasgo, ¿no? Entonces, por protección de vía aérea, caída del glasgo. Entonces, rápidamente se encuentran, ¿no?, en una emergencia y pregúntele nada. Le preguntan si tiene un glasgo menos de 8. Otros consideran de 8. Hay un debate, ¿no? Otros consideran de 8 para abajo y otros consideran de menos de 8. Entonces, ahí está el debate. Pero la idea es que si tiene 7, obviamente no está en discusión, y tiene 6, no está en discusión, y hay que intubarlo al paciente. Muy bien. Entonces también hay lesiones vasculares tipo hemorragia, ¿no?, por rotura arterial. Por ejemplo, ustedes como han llevado la mayoría semiología general, saben que hay dos preguntas que tienen que hacerle, hasta tres antecedentes patológicos que tienen que preguntar. Algunas personas son tan, se puede decir, tan, hablan tan poco, son tan herméticas y son muy lacónicas, ¿no? No hablan mucho. Entonces hay que sacarle las respuestas, hay que sacarle a nuestras interrogaciones como semiólogos, como grandes semiólogos. A veces no te responden, entonces hay que sacarle con cucharita, como digo yo, de a pocos, ¿no? Hay que ir preguntando, preguntando. Entonces, a veces tenemos que preguntar. Y una de las preguntas que tiene que ser de todas maneras hacerlas, de todas maneras, como antecedentes patológicos, es preguntarle si es diabético. Es la primera pregunta que tengo que hacer. Sobre todo en antecedentes patológicos, te hablo. Porque tienes que preguntar primero por orden, ¿no? La afiliación, tienes que preguntar toda la anamnesis, la afiliación, la enfermedad actual, el tipo de enfermedad, la forma de inicio, porque como ustedes han aprendido, el 80% del diagnóstico es la historia clínica, el 80%. Y la historia clínica consta de su anamnesis, o le llamo yo las interrogaciones, las preguntas que el interno realiza, y lo otro es el examen físico, que significa que vamos a explorar a ver qué tiene, ¿no? Vamos a explorar, ¿no?, qué tiene. Y según su anamnesis y según su enfermedad actual y según su examen físico, vemos que órganos aproximados o pueden estar comprometidos. Si viene por un dolor abdominal, en epigastrio, con irradiación en faja o en correa, probablemente esté comprometido el abdomen, ¿no? Lo más probable, obvio. Y como en el abdomen hay varios órganos, está el estómago, el hígado, el páncreas, el vaso, ¿no? Uno, por las características del dolor, por la historia clínica, el 80% del diagnóstico es historia clínica, el 80% del diagnóstico es historia clínica, pues el alumno dice, bueno, es un dolor abdominal epigástrico, se irradia en faja, esto debe ser el órgano comprometido dentro del abdomen, me parece ser el páncreas. Entonces hace uno un síndrome doloroso abdominal, probablemente etiología de pancreatitis aguda, hace su examen físico, tiene dolor en epigastrio, etc. Igual es en neurología. Paciente que, por ejemplo, hace 4 horas descansa en su casa, está durmiendo tranquilo y se levanta de la cama, te dice el paciente, y no puede caminar. No puede caminar. Se levanta y se cayó, porque nota que la mitad de su cuerpo, nota el paciente que la mitad de su cuerpo está paralizado. Entonces el alumno de la vida real ya llevó su semiología y dice la mitad está paralizada. Entonces esto debe ser una hemiparesia o hemiplegia, dice el alumno. ¿Me entiendes? Hemiplegia o hemiparesia. Muy bien. Entonces nota que está con hemiplegia, por eso es que no pudo caminar, por eso es que se cayó. ¿De acuerdo? Así vienen los pacientes. Entonces con hemiplegia, con hemiparesia, la gran mayoría de los pacientes, ¿no? Más hemiparesia que hemiplegia, pero va a depender de la lesión, de cuán severa es.
Entonces, súbitamente aparece un déficit motor, le llamamos, ¿no? Déficit motor. Entonces, como tiene un déficit motor, me acuerdo del síndrome motor, ¿no? Me acuerdo del síndrome motor. Y ahí me acuerdo del síndrome piramidal, me acuerdo de la piramidal, del piramidalismo, me acuerdo, del síndrome piramidal. Y el síndrome piramidal puede ser de primera neurona motora, el problema motor o el déficit motor está alterando a mi paciente, está comprometiendo a mi paciente. Tengo que ubicarlo en dos neuronas principalmente. Si es de primera neurona o motoneurona superior, o si es de segunda neurona o motoneurona inferior. Doctor, hay unos guachos para saber si es de primera o de segunda, claro, en el examen físico hay unos guachitos para saber de primera o de segunda. Pero ya si es un SB, que puede ser isquémico o hemorrágico, pues ya pienso que es de primera neurona. Pienso yo que es primera neurona, porque sospecho. Y como ya le he hecho, también le he preguntado, según mi historia clínica, que es el 80% del diagnóstico, 80% del diagnóstico. Entonces le pregunto si es hipertenso y si es diabético. Primeramente, diabético, hipertenso. Son dos preguntas que necesariamente tienes que hacer, ¿no? Así como de repente siempre preguntas, ¿no? Por ejemplo, los chicos o las chicas preguntan, cuando tienen un enamorado o enamorada, preguntan, ¿es casado o no? Es la primera pregunta que te tienen que hacer, ¿no? ¿Eres casado o no eres casado? Primero, ¿no? Para ver si es que el partido que estás tú probablemente eh, estés enamorando, si está comprometido o no, ¿no? No, primero, sobre todo las chicas, ¿no? Se aseguran bien si es casado o soltero, normalmente, ¿no? Es la primera pregunta. Igual, haces una pequeña historia clínica ahí, ¿eh? Igual es acá, es una pequeña historia clínica, si es hipertenso y es diabético, ¿no? Tienes que preguntarle de todas maneras. Le tienes que preguntar. Esa pregunta siempre tienes que hacerla. Y si obviamente preguntas si es hipertenso, ¿qué toma para la presión? ¿No? Doctor, no tomo nada. Uy, no, pues no es una buena señal, ¿no? Ah, ya sé por qué estás así, ¿no? En tu mente, obviamente, ¿no? Lo dices, ¿no? Ya sabemos por qué está así. Si no tiene tratamiento. Otros toman tratamiento, doctor, sí, yo llevo rigurosamente mi tratamiento, pero de repente he estado con tratamiento y continúa con 180 a 100, continúa con 190 a 110, continúa con 200 sobre 120. Ha llevado tratamiento, pero no ha ido a controlarse, porque a veces algunos pacientes llegan a tomar de dos tipos de antihipertensivo o tres tipos de antihipertensivos. Por ejemplo, toman nifedipino, más metildopa, más alfa-metildopa y más losartán. Entonces toman de tres tipos. Entonces, y a pesar de eso ya pueden controlar un poco. Pero algunos que toman un solo tipo, por ejemplo, losartán o captopril, de repente siguen altos. No sabemos si se ha controlado o no. Entonces también es importante saber eso. Pero la mayoría van a las emergencias por desobedientes, ¿no? Porque no toman sus pastillitas. Otro es también porque de repente debutan, ¿no? Nunca han sabido que son hipertensos. Señora, yo no he sido doctor hipertenso nunca. Hipertensión arterial nunca he tenido. Entonces, y te encuentras tú en emergencia, cuando tomas tus signos vitales, porque tienes que tomar los signos vitales, porque son vitales, ¿no? Signos vitales, porque son vitales. Entonces toma los signos vitales y encuentras una presión de 100, ¿no? De 200, por ejemplo, sobre 120. Entonces, está debutando, pues, ¿no? Él no sabía nunca que, entonces ahí sí se le puede perdonar un poco más, porque él no sabía que tiene hipertensión. Pero hay unos que saben que tienen hipertensión y no toman su medicina, entonces esos son los más difíciles. Por ejemplo, también, ¿y por qué les digo que hay que tomar los signos vitales? Porque cuando ustedes lleguen a internos, ¿no? Espero que no sea esta la promoción, ¿no? A veces los internos ya no quieren hacer la historia clínica. No, doctor, usted está bromeando. No, no quieren hacer historia clínica. Les aburre hacer historia clínica. Peor aún, no preguntan bien la enfermedad actual. Peor aún, no saben redactar.
escriben examen con SC o con doble N, no sé, o sea, tienen una falta de ortografía impresionante. Después, qué sé yo, no saben hacer la tildación, si es una palabra aguda, esdrújula, sobresdrújula, no saben absolutamente nada de eso. A veces no quieren hacer la historia clínica, no lo hacen bien la enfermedad actual, no toman los signos vitales. Hemos encontrado internos que hasta inventan los signos vitales, que son la presión arterial, la frecuencia cardíaca. Entonces no quieren hacer. ¿Y qué hacen ahora los médicos actuales? Ya no examinan. No sé si han escuchado a sus familiares que dicen, a ver, este hijo, ¿sabes qué? Me he ido acá al seguro y ni me han examinado, hijito, ni me han examinado. No, ¿cómo va a ser mamá? Sí, hijito, no me han examinado. Pero ¿cómo? Si el médico siempre examina, ¿no? No, pues algunos no examinan. No me han tomado ni los signos vitales, dice. La presión ni me han tomado. Me han dado mi pastilla nomás, hijito. Ah, su mamá, tan mal estamos. Así estamos en la medicina. Por culpa de no hacer una buena semiología. No enfatizar los médicos, ¿no? Que tienen que hacer lo que tienen que hacer en la historia clínica. Ahí están las partes de la historia clínica. Antecedentes personales, antecedentes familiares, ¿no? Si hay alergia a algún medicamento, ¿no? Si hay problemas de qué antecedentes patológicos tengo, que siempre de preguntar diabetes, hipertensión, siempre diabetes, hipertensión, ¿qué tomo para diabetes, hipertensión? ¿Desde cuánto tiempo soy diabético? No es igual que tengo un diabético de 1 año a que tengo un diabético de 15 años, ¿no? Puede haber ya algunas complicaciones crónicas de la diabetes, como la enfermedad renal crónica, ¿no? Entonces, yo tengo que preguntar, mi tarea es preguntar, no hay pregunta mala, no hay pregunta, se puede decir, que no se pueda tomar en consideración. Toda pregunta es una pregunta, es buena y hay que responderla. Entonces, así es la medicina. Cuidado con llegar a ser interno, sino querer hacer una historia clínica. Por ejemplo, la vez pasada me comentó una señora que su familiar tenía diarrea. Iba a un médico, no sé de qué universidad será, y le hace análisis de, ¿no? Lo general, de frente análisis, ni siquiera pregunta bien, hace una anamnesis, ¿no? Hace la enfermedad actual, nada, de frente, todos sus análisis y aparte le pide colesterol y examen de orina. ¿Y qué tiene que ver, digo yo, la diarrea con el examen de orina? No sé qué conexión hay. ¿Alguien me puede decir qué conexión hay entre el examen de orina y la diarrea? Yo no lo entiendo. Le pide también perfil lipídico. No sé qué corrección, qué conexión hay entre perfil lipídico y diarrea. Eso no hay que ser médico para saberlo, ¿no? Pero ¿no? Los chicos que están jóvenes, ¿no? Que no tienen una buena formación semiológica como ustedes, entonces andan pidiendo exámenes sin saber de qué se trata, qué síndrome tiene, por qué viene el paciente. Esa pregunta es elemental, ¿por qué viene el paciente? Y este paciente viene por diarrea, puntual, diarrea, sin moco, sin sangre. Entonces tiene diarrea. Y si tiene diarrea, pues hay que tratar la diarrea, ¿no? Por lo menos un examen de heces, se le pregunto, ¿le habrán pedido un examen de heces para ver reacción inflamatoria, algo? No, nada, no le han pedido nada de eso. Le habían pedido para diarrea, examen de orina, y le habían pedido perfil lipídico. ¿Ustedes pueden creer eso? Médicos, ¿eh? Médicos. Bueno, pero médicos jóvenes, obviamente, o de repente no especializados, ¿no? No lo sé. Discrepo mucho y hago mis cuestionamientos, ¿no? A este tipo de médicos que más piden exámenes, pero que no hacen una buena anamnesis, una historia clínica. Por eso les digo que el diagnóstico no es por exámenes, el diagnóstico es por historia clínica, 80% del diagnóstico. Entonces tú, con los análisis, por ejemplo, con la tomografía, en este caso, te puedes tú sospechar que se trata de un síndrome piramidal, ¿no? Tú ya pides, ¿no? Como ya sabes que es probablemente una primera neurona motora, ya pides, ¿no? Una tomografía, ¿no? Y la tomografía cerebral, sin contraste nomás, vas a ver si es hemorrágico o si es isquémico. No hay forma de poder saber si es que es un paciente con isquemia o hemorragia, no hay forma.
porque no puedes saberlo si que no tienes una tomografía. La clínica, por lo que viene el paciente, puede ser igualita, ¿no? A veces hay infartos cerebrales o isquemias cerebrales que son muy extensas y parecen comportarse como si fueran una hemorragia, ¿no? Y hay también hemorragias que son hemorragias. Hay hemorragias pequeñitas también, que el paciente mueve los brazos y está con hemorragia, ¿no? Entonces, hay sorpresas en la medicina, pero lo más común es que haga una hemiparesia o una cuadriparesia, pero en este caso lo más común ver es hemiparesias o hemiplegia, es lo más común ver. Y de acuerdo a eso le hago mi examen y aparte si determino que es un síndrome piramidal, un problema de déficit motor por primera neurona motora, entonces le pido su tomografía, ¿no? La tomografía cerebral y encuentro si es un infarto o si es un hemorragia, ¿no? En cuanto a isquemias, podemos tener, ¿no? En cuanto a hemorragias, por ruptura arterial, por ejemplo, por hipertensión arterial, podemos tener aneurismas cerebrales o malformaciones arteriovenosas, arteriosclerosis, que pueden llegar a hemorragias. Otros son isquemias, trombosis, embolias. Paciente, por ejemplo, que tiene arritmia cardíaca, fibrilador. Tiene la arritmia cardíaca, una de las arritmias más frecuentes que vemos es la fibrilación auricular. Hace una arritmia cardíaca tipo fibrilación auricular y presenta un déficit motor de mi cuerpo derecho, vamos a suponer, o de, ¿no? Hemiparesia derecha, que la mitad del cuerpo, hemi es mitad, la mitad del cuerpo se paraliza. No puede caminar, no puede. Entonces ahí tenemos que sospechar, como tiene un problema de arritmia cardíaca, ¿no? Si no lo tiene como antecedente, algunos dicen, sí, doctor, yo sufro de arritmia cardíaca, de fibrilación. Ah, ya, entonces bacán. Ya sabemos antecedentes. Pero algunos que debutan, que son de nuevo, debutan. Y como debutan, pues no sabían ellos. Entonces, cuando hay un problema vascular, siempre hay que tomar un EKG, ¿no? Siempre un EKG en emergencia, siempre. Un EKG para ver si hay también arritmias. Y si las arritmias pueden explicar este fenómeno, ¿no? Que ha dado una hemiparesia al paciente, hemiparesia. Entonces una arritmia puede provocarles una embolia, ¿no? Una embolia cerebral. Y esto es etiología embólica hace una isquemia, ¿no? Un infarto cerebral o isquemia. También hay lesiones compresivas que pueden darme una hemiparesia, ¿no? O un déficit motor. Por ejemplo, tumores, ¿no? Cerebrales que pueden ser benignos o malignos, ¿no? También. O también pueden ser granulomas, por ejemplo, un granuloma tuberculoso, que también se ha visto muchas veces, granuloma tuberculoso. O podemos ver un toxoplasma, ¿no? Toxoplasma. Y si vemos toxoplasma o sospecha de toxoplasma, pues probablemente el paciente sea código blanco, ¿no? O también que tenga el VIH, se le llama código blanco VIH, ¿no? VIH. Entonces le decimos código blanco para no decir VIH al frente del paciente, ¿no? O puede ser alguna meningoencefalitis, ¿no? Difusa, abscedada, qué sé yo. O sea, puede haber diferentes causas de déficit motor, ¿no? En este caso, piramidalismo, ¿no? Déficit motor, y esta puede ser de primera o de segunda. Normalmente estas son de primera neurona motora. Primera neurona motora. Muy bien. Entonces hay signos, ¿no? ¿Cómo puedo yo saber si se trata de un problema piramidal de primera neurona motora? Obviamente va a haber la debilidad o paresia. Claro, pues doctor, si es un problema motor, doctor, si es un problema motor, doctor, si es un problema motor, no va a mover, pues, algo no va a mover. ¿Qué no va a mover? Sus músculos, pues, ¿no? No va a mover sus brazos, sus piernas, ¿no? Entonces va a haber debilidad o paresia, debilidad muscular o paresia, ¿no? Paresia, que no mueve bien su brazo, no mueve bien su pierna, o la plejía, que no mueve nada, ¿no? Que no mueve nada, no mueve nada. Entonces, va a haber debilidad o parece, porque es un problema motor. Y si es motor, no mueve, pues, no mueve. Motor, debilidad o parece. Va a haber arreflexia, pero de los reflejos superficiales, ¿no? De los reflejos superficiales. Por ejemplo, un reflejo superficial, doctor, que vas a ver tú en tu práctica, ese reflejo, por ejemplo, el reflejo llamado de cutáneo abdominal, por ejemplo, cutáneo abdominal, ¿no? Entonces va a haber la reflexia ahí, pero del superficial, ¿ah? ¿No? Muy bien, del superficial, porque hay también reflejos profundos. Y es ahí, los reflejos profundos, ahí sí hay hiperreflexia, por ejemplo, hiperreflexia, ¿no?
Hay también la pérdida de la destreza, obviamente, pues doctor, si no puedo mover la mitad de mi cuerpo, obviamente no voy a estar con la destreza al 100%, pues doctor, va a depender de mí, de la cantidad que se paralice, ¿no? Si se paraliza, pues casi, si hay una hemiplegia, pues obviamente no voy a mover nada, pues. Si hay una hemiparesia, puedo mover algo, ¿no? Puedo mover algo. Y obviamente va a haber una atrofia leve, pero por desuso. Atrofia leve pero por desuso, no atrofia de inmediato, sino que voy haciendo la atrofia, porque no muevo, pues, si no muevo una en mi cuerpo, no la puedo mover, obviamente, que no voy a, pues, voy a hacer atrofia por desuso, pues, ¿no? De que no lo uso, se hace atrófico. Y obviamente por eso que una de las principales medidas en la cual vamos a ayudar a nuestro paciente es haciéndole medicina física y rehabilitación. Pues tiene que pasar, cuando tiene este problema de una hemiparesia, un déficit motor, pues se llama síndrome piramidal, motor, que no mueve, entonces va a tener que realizarse una medicina, terapias físicas, ¿no? Terapias físicas, ¿no? Para mejorar la parte motora del cuerpo. Ahora, esos son los signos positivos que siempre tengo que acordar, ¿no? Que siempre tengo que hacer. Sobre todo tres aquí, tres, ¿no? Tres. Estos tres tengo que acordar. Porque de hecho que me voy a acordar de la debilidad o paresia o de la hemiparesia, ¿no? La hemiparesia o la hemiplegia, me voy a acordar de eso. Pero doctor, tengo que acordar tres cosas más de aquí. La espasticidad. ¿Qué significa la espasticidad? Que ese lado donde va a estar paralizado va a estar hipertónico, va a tener mucha tonicidad, hipertónico o también espástico, se denomina espástico, espasticidad, dureza, ¿no? El tono muy durito, ¿no? Muy duro, espasticidad, ¿no? Hipertonía. Va a tener también hiperreflexia de los reflejos profundos, de los reflejos profundos. Entonces, doctor, hay dos tipos de reflejos, ¿no? Los reflejos superficiales y los reflejos profundos, así es. Y yo qué más quiero que te acuerdes, porque lo que más te va a servir son los reflejos profundos, o también llamados, todo te va a servir en realidad en la medicina, pero más, creo yo, te va a servir mucho más los reflejos profundos, o también llamados reflejos osteotendinosos, ¿no? O profundos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál, doctor? Un famoso reflejo es el rotuliano, por ejemplo, el rotuliano, en la cual traigo mi martillito, le hago el examen, ¿no? Del reflejo rotuliano y encuentro hiperreflexia profunda. Muy bien, hiperreflexia. Otro reflejo, doctor, profundo, osteotendinoso profundo, es por ejemplo el aquiliano. Muy bien, hago el aquiliano, doctor, y tengo hiperreflexia. También hay otros, ¿no? Reflejos osteotendinosos, que son reflejos profundos, como por ejemplo el reflejo bicipital, tricipital. Entonces, esto hay hiperreflexia. No olvidar, espasticidad, ¿no? El miembro está espástico, está, ¿no? El tono está con hipertonía. Entonces, la dificultad para movilizar ese miembro va a ser un poquito fastidioso porque no lo voy a poder mover tan fácil porque está espástico, está hipertónico, en otras palabras, ¿no? Y otro es la clonus y la sincinesia, que son movimientos involuntarios, ¿no? Y el otro es el signo de Babinski. Entonces, de aquí tres no te puedes olvidar jamás. La espasticidad, la hiperreflexia osteotendinosa profunda, obviamente profunda, desde los reflejos profundos, o sea, osteotendinoso, hiperreflexia. Y el signo de Babinski. Doctor, pero usted dijo arreflexia, pero eso es del superficial, ¿eh? No confundas, no confundas. Ese es del superficial. Pero eso no es tan relevante, es importante, pero no tan relevante como este que te estoy diciendo, la hiperreflexia. La hiperreflexia osteotendinosa es lo que tienes que llevarte el día de hoy a tu cerebro, principalmente. Hiperreflexia osteotendinosa profunda. El signo de Babinski también, que es un reflejo plantar anormal. ¿Por qué normal? Porque el reflejo plantar normal, es que el dedo lo flexione. Por ejemplo, el primer dedo de mi pie, también llamado hallux,
el primer dedo de mi pie o hallux, pues flexiona, 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 flexiona. Mientras que en el Babinski hace una extensión. Doctor, no es lo normal. El reflejo plantar normal, doctor, el normal, el reflejo plantar normal de la planta de mi pie es flexión, doctor. Yo reflejo plantar y hago flexión. Pero en el reflejo, en el signo de Babinski no hay flexión. Por lo tanto, la respuesta plantar o el reflejo plantar es anormal. ¿Por qué anormal, doctor? Porque en vez de hacer flexión, hago extensión. Extiendo el dedo, o sea, va a mirar hacia mi cara, se va para adelante, no flexiona, sino se va, mira para mi cara. Extensión. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante saber. De aquí, lo que hay que saber es 4 cosas que no debes olvidarte. La primera neurona motora hace debilidad o paresia, ¿no? Tanto hemiparesia o hemiplegia, mayormente en mitad del cuerpo, mayormente, aunque puede haber diferentes tipos, puede haber cuadriparesia, paraparesia, etc. Pero principalmente hemiparesia, ¿no? Principalmente. Es lo que vas a ver en tu emergencia. ¿Qué vas a ver siempre? ¿No? ¿Tú qué vas a ver siempre? Esto vas a ver siempre. Muy bien. Déficit motor. Como es motor, el doctor me ha enseñado que todo déficit motor es un síndrome piramidal que puede ser primera neurona o puede ser segunda neurona. Si es primera neurona, pues obviamente va con debilidad o paresia, obviamente, porque es motor, hay un déficit motor. Y también hay uno de estos 3 signos positivos, que es espasticidad, que es la hipertonía. No lo puedo mover bien, doctor, tampoco durito, los músculos, todo, porque está hipertónico, está espástico, ojo, watch out. Ojo, por favor, apréndanselo, ¿no? Otro que hay hiperreflexia de los reflejos profundos, hiperreflexia de los reflejos profundos. Y el otro es el signo de Babinski. Un ratito, voy a abrir mi puerta. No se vayan, un ratito. Ahí creo que ha dejado Quaker, hermana. Ahí creo que ha dejado Quaker, hermana. Me compras pan. Sí, juntas nomás, sí. En la que tú se la acabas de ver. Ah, ya. Al frente, en el esto, ¿no? No, sí, a ver, juntas nomás. Ahora, perdón. Bueno, entonces tienes que poner, siempre no olvidarse de la espasticidad de la primera. ¿No? Entonces voy a la emergencia, encuentro un paciente que viene por déficit motor, de repente con un tiempo de enfermedad de 4 horas, que es súbito, de inicio súbito, ¿no? Curso progresivo, inicio súbito. El paciente no puede mover, por ejemplo, ¿no? En la mitad del cuerpo. Entonces yo le voy, veo que no puede mover, entonces ya hay esto, ya hay una debilidad o parecia, no puedo mover. La señora dice, doctor, estaba normal mi paciente, y de momento no puede pararse, se cayó de la cama, no se pudo parar, doctor. Entonces está desesperada, está nerviosa, porque ella no sabe medicina, recuerda, ella no lo sabe medicina, ella está nerviosa, ansiosa, imagínate, ponte en el lugar de ellos. Ponte en el lugar de ellos, ¿no? Entonces está desesperada, porque su papá o su esposo, ¿no? Viene con este problema, está muy desesperada, ¿cierto? Entonces hay que ser nosotros siempre calmos, amables, buenas personas y muy pacientes, muy pacientes. Doctor, ¿cuánto de paciencia debo tener? Debo tener más o menos 70 veces 7 de paciencia, ¿no? 70 veces 7 perdonar y 70 veces 7 amar. ¿No? Entonces todo, tengo que tener una paciencia pero totalmente brutal, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente viene desesperado. Entonces, señora, sí, cálmese, no se preocupe, estamos para ayudarle, ¿eh? Entonces, mira, tu voz, tus palabras, ¿no? Le da un aliento a la persona que está desesperada. Entonces, ¿no? Estamos para servirle, estamos para ayudarle. Un ratito, déjeme examinar, déjeme preguntarle algunas cositas para poder ayudarle mejor. Entonces te dice así que de momento, y te doctor es hipertenso, ay, pero mi papá no toma su medicina, etcétera. Ah, entonces mira, ¿no? Le está diciendo una clave de que no toma, o toma cuando se acuerda.
Entonces, no se ha adherido al tratamiento, no hay una buena adherencia, por lo tanto, sufrió una hemiparesia. Hay espasticidad también de ver que el lado afectado, la mitad afectada, pues es espástica, le hace sus reflejos profundos y encuentras, ¿no? Rotuliano, el reflejo rotuliano con hiperreflexio. Encuentras el reflejo aquiliano con hiperreflexio. Encuentras el reflejo bicipital con hiperreflexio. Encuentras el reflejo tricipital con hiperreflexio. Encuentras el reflejo cúbito pronador con hiperreflexio. Encuentras el estiloide radial con hiperreflexio. Ah, su doctor, todo eso examina, claro, pues es neuro. Tienes que examinar. Bueno, todo tienes que examinar, todos los capítulos, ¿no? Pero en neuro también, ¿eh? Entonces, bueno, encuentras espasticidad, hiperreflexia, encuentras signos de Babinski. Doctor, le he hecho el reflejo plantar y no salió normal. ¿Cuál sería normal? Que haga flexión del primer dedo. No, doctor, ha salido extensión, entonces es anormal, signo de Babinski. Muy bien, entonces las manifestaciones clínicas van a depender del sitio de la lesión, obviamente, ¿no? Puede haber hemiplegia, como les digo, que es una parálisis completa, ¿no? Hemiparesia, que es no que puede mover algo, pero puede mover. Puede haber paraplegia, que significa, o paraparesia. Plejía es que no mueve nada, y paresia es que mueve algo, por lo menos. Puede haber paraplegia, que significa paraplegia o paraparesia es de miembros inferiores, nada más. Compromete dos miembros inferiores. Cuadriplegia o cuadriparesia cuando compromete el déficit motor en los cuatro miembros. No moviliza nada, doctor. Ni las piernas ni los brazos. Entonces hay cuatro, ¿no? Cuatro plejías, o sea, cuatro que no mueven. Cuatro que no mueven. ¿Cierto? Entonces, eso es la idea. Y lo otro es la monoplejía o monoparesia, que es de un solo miembro. Ya puede ser de miembro superior derecho, o puede ser solo izquierdo, puede ser una miembro inferior derecho o un izquierdo. Solamente uno, uno. Entonces, a veces puede ser completa en su forma, ¿no? El facial, el miembro superior, inferior, ¿no? Puede ser todo la hemiparesia, hemiplejía. Acá hay una pregunta examen, ¿no? Cuando tenemos una parálisis, pregunta examen. Cuando tenemos una hemiparesia o hemiplejía, ¿no? ¿Qué quiere decir, doctor? Que se compromete medio cuerpo, la mitad. Esta puede ser incluso compromiso de la cara. Entonces, cuando hay una hemiplejía o hemiparesia, se denomina hemiplejía o hemiparesia facio-brachiocrural. ¿Qué significa cuando sea facio-brachiocrural? Que se compromete la cara, o sea, la hemicara, una mitad de la cara, se compromete una mitad del brazo, o sea, mejor dicho, la parte unilateral de un solo miembro superior y un solo miembro inferior, ¿no? Un solo lado del miembro inferior, por ejemplo, de la derecha, vamos a suponer. Tiene hemiplejía, hemiparesia, facio, braquio, plural. Pero a veces la fuerza, no todo es homogéneo. A veces, puede ser que yo pueda mover mejor el brazo y no muevo bien la pierna derecha, por ejemplo, ¿no? Si todo el compromiso es de mi cuerpo derecho. Por ejemplo, si todo el compromiso es de mi cuerpo derecho, de repente yo puedo mover más mi brazo derecho que mi pierna derecha. Muevo más el brazo. Entonces, ¿a qué predominio va a ser esta hemiparesia? ¿A qué predominio va a ser esta hemiparesia? A predominio, la hemiparesia, a predominio del miembro inferior, porque no lo muevo bien. Entonces, ¿qué muevo mejor? El brazo. Entonces, es una hemiparesia a predominio crural, ¿no? ¿Por qué? Porque no muevo mucho el crural, en la parte del miembro inferior. Entonces se llama brachiocrural, braquio de miembro superior, crural de miembro inferior. Entonces, si yo no puedo mover mucho mi pierna, o mi miembro inferior, derecho en este caso, quiere decir que yo tengo un compromiso, ¿no? Una hemiparesia, pero a predominio, ¿será braquial, será del brazo, o será más que no puedo mover la pierna? Ah, doctor, no puedes mover mucho más la pierna, entonces tendré una hemiparesia a predominio crural. Si no puedo mover mucho el brazo, sería una hemiparesia a predominio braquial. Hemiparesia a predominio braquial. ¿Me entiendes? O sea, donde está el mayor déficit motor, obviamente, de repente yo puedo mover más mi pierna y no mi brazo. Entonces, ¿cuál es el predominio de mi hemiparesia?
Hemiparesia está más comprometida la parte del brazo, porque mejor muevo la pierna, muevo mejor la pierna, doctor. La pierna derecha la muevo más, no tan bien como el normal, pero sí la muevo más que mi brazo. Entonces, ¿dónde está el compromiso? Ese predominio, ¿no? Braquial, ¿no? Porque no puedo mover mucho el brazo, más bien puedo mover bien la pierna. El predominio es braquial, no plural. ¿De acuerdo? A veces también hay hemiparesias que no agarran la cara, solamente hacen braquio plural, o sea, solamente el brazo y la pierna. Pero a veces uno puede mover mejor el brazo que la pierna. Entonces yo digo, si no puedo mover mucho el brazo, por ejemplo, está más comprometido mi miembro superior que mi miembro inferior, mi brazo está más comprometido que la pierna lo muevo un poco más, entonces tiene un predominio braquial, porque es del brazo, braquial, ¿no? Está peor el brazo, vamos a decir así, y mi pierna la puedo mover, ¿me entiendes? Doctor, Sí. en ese caso, por ejemplo, no tendríamos hiperreflexia rotuliana o aquiliana, pero sí en el cúbito pronador, algo así, ¿no? Tendremos normalmente hiperreflexia, pero no tanto de repente hay más hiperreflexia donde hay más parálisis, ¿no? ¿No? Aunque siempre sale hiperreflexia, porque es un síndrome de primera neurona, siempre hay hiperreflexia. Por eso que O hay que sea, hacer por eso que hay que explorar siempre todo, pues hay que explorar el bicipital, el tricipital, hay que explorar el rotuliano, hay que explorar también el aquiliano. No necesariamente. Puede ser que sí tenga hiperreflexia igual en el rotuliano, a pesar que mueva más la pierna que el brazo. ¿Sí? No tiene que ver nada que esté más comprometido y tenga más hiperreflexia que la otra. No. Simplemente cuando hay el déficit motor, hay hiperreflexia. Hay hiperreflexia. Pero obviamente, como tú dices, puede haber que en algún sitio haya más hiperreflexia que en la otra, ¿no? Obviamente, ¿no? Obviamente. Por eso es que se examina todo, ¿no? Bicipital, tricipital, rotuliano, aquiliano, ¿no? Por eso se examina todo mejor, para ver dónde hay más hiperreflexia. Entonces tú tienes una grabación de hiperreflexo, o de los reflejos, que va desde 0, más 1, más 2, ¿no? Más 3 y más 4. Donde que más 2, cuando tú le pones más 2, significa que es normal. Normal, la clasificación de los reflejos. Tú le pones más 2, normal. Si le pones más 1 o 0, más 1 es hiporreflexia. Si le pones 0, es nada de reflejos. O sea, se llama arreflexia. 0 es arreflexia. Más 1 significa hiporreflexia. Más 2 significa normal. Más 3 significa reflejos vivos, que es como una hiperreflexia ya. Y más 4 significa hiperreflexia. Hiperreflexia. Tanto más 3 como más 4 ya es hiperreflexia. Más 3 o más 4. Ya le pones más 3 o más 4, es hiperreflexia. Entonces, de todas maneras, no tiene que ver mucho que tú tengas menos movimiento de tu brazo y de repente va a salir más hiperreflexia. No, simplemente ya tienes un déficit motor y ya ese lado, comparado con el otro lado, va a salir con hiperreflexia, ¿no? O sea, unos reflejos más vivos que lo normal, ¿no? Que es más 3 o más 4, ¿no? Obviamente más 3, un poco menos que más 4. Más 4 de repente puede tener, como tú dices, en el tricipital, en el bicipital, y más 3 puede tener en el rotuliano y en el de repente aquiliano. Independientemente a la cantidad de que no mueva un lado o de otro, ¿no? Independientemente. La cuestión es que tienen hiperreflexia. De los reflejos profundos te hablo. Te hablo de los reflejos profundos, ¿no? No de los reflejos superficiales. Los reflejos profundos, que es lo que yo quiero que recuerden. Los reflejos profundos, osteotendinosos también llamados, ¿no? Entonces, esa es la parte. ¿De acuerdo? Pero que también quiero que recuerden, porque es pregunta examen, es que se dice, por ejemplo, cuando dice mi parecia y está comprometido, por ejemplo, la cara, el brazo y la pierna, sería, ¿no? Toda la mitad del cuerpo sería facio, braquio, crural. Facio, braquio, crural. Pregunta examen. Facio, braquio, crural. Y si se compromete más la pierna, está más, no puede mover mucho la pierna, sería a predominio crural. Una hemiparesia facio-braquio-crural. Predominio crural, doctor. ¿Qué significa predominio crural? Que está más deficiente el crural. No puedo mover mucho la pierna. No, doctor, no puedo mover mucho el brazo. Predominio braquial será. Predominio braquial. Porque no puedo mover.
mucho el brazo. Y ahí me parece también que no compromete la cara, solamente la miembro superior y miembro inferior. Y le pongo, por ejemplo, a predominio de donde que es más predominante, ¿no? De repente más déficit tiene en el brazo, a predominio crural. Más déficit tiene en la pierna, a predominio, ¿no? A predominio crural, ¿no? Si tiene más déficit en la pierna. Entonces va a depender ¿no? De ahí también tienes que hacer una escala que se llama la escala de Daniels, que lo vamos a ver en práctica. No sé si ya han hecho la escala de Daniels en práctica. Hoy día le voy a hacer a mi grupo la escala de Daniels de práctica, ¿no? Daniels o MRC, que es el Medical Research Council. Uno de los dos, porque es igual prácticamente, la de Daniels y la del MRC o Medical Research Council, en la cual también clasifica, así como los reflejos lo está clasificando en +1, +2, 0, +3 o +4, lo clasificas también la fuerza muscular del 0 al 5. Por ejemplo, 0 es que no mueve nada. 0 es que no mueve nada. +1 es que mueve, que contrae el músculo nomás, contracción muscular. Tampoco lo mueve. Solo hay contracción muscular, nada más, alucina. 1 más 1 es contracción muscular. O 1, ¿no? 1. 1, ¿no? 1 en todo caso. 1. Contracción muscular. 2, 2, 2, 2, viene a ser que mueve, pero no vence la gravedad. Por ejemplo, el brazo lo mueve, solamente lateraliza, lo mueve en forma horizontal, pero a ver que levante. No va a poder levantar porque se va a encontrar con la fuerza de la gravedad. Y la fuerza de la gravedad va a bajar su brazo. Tanta fuerza tiene la gravedad, ¿no? Como hemos visto en las academias, ¿no? Yo llevé en la academia de UNI, me enseñaron la física y me enseñaron la fuerza de la gravedad. Otros han llevado en TRILS, en PAME, saben qué es la fuerza de la gravedad, ustedes. Y que la fuerza de la gravedad ejerce una fuerza al brazo o a la pierna. Entonces yo no puedo levantar, tanto es el déficit que no puedo levantar mi mano. Puedo mover, sí, ya no solamente contraigo, sino muevo, pero lo muevo lateral nada más, a los lados muevo mi brazo, porque no puedo levantarlo porque la fuerza de la gravedad me lo baja. Entonces es +2, que hago movimiento laterales, pero no puedo vencer la gravedad. +3 es que puedo vencer la gravedad, +3, puedo vencer la gravedad. +4, venzo la gravedad también y también venzo la resistencia parcial. O sea que por ejemplo, el doctor me ponga el brazo en mi músculo, por ejemplo, en mi muslo, y yo alce el muslo, pero no tenga tanta fuerza de combatir su mano que está en mi muslo, ¿no? No tengo tanta fuerza todavía, pero lo venzo un poquito, un poquito le hago la pelea con mi fuerza. Y el 5 es que está normal, así como nosotros, ¿no? Que ya puedo vencer cualquier fuerza, que mi fuerza está prácticamente normal. Ese es el +5 que está, ¿no? Normal. Entonces son escalas que tienes que hacer, escalas tanto en la fuerza, que no te puedes olvidar tampoco jamás, la escala de Daniels o la escala del MRC, el Medical Research Council, o también no me debo olvidar de la puntuación de los reflejos. +0 es arreflexia, +1 es hiporreflexia, +2 es normal, +3 es vivos, y +4 es hiperreflexia según el Argente, ¿no? La semiología de Argente. Ya, porque otros ya +3, otros libros consideran +3 ya como hiperreflexia. Pero Argente le pone como vivos, nomás, vivos, reflejos vivos. ¿No? Entonces, así. ¿Está bien, Arias? Contestada tu pregunta. Sí, doctor, gracias. Pero igual tenemos que examinar, por eso les invito a examinar. Entonces en la práctica van a hacer examen, o sea, examinar, explorar. Y por eso que los exámenes van a ser de exploración. ¿Cómo exploras la motilidad voluntaria, que es la que tú tienes que explorar, ¿no? A ver si el paciente tiene fuerza? ¿Cómo exploras la motilidad voluntaria? Esa es la primera pregunta. O te puede decir, ¿cómo hacen los signos de meningio? ¿Cómo son los signos meningios? ¿Te vas a olvidar? No, pues. Ah, doctor fácil, higiene, nuca, Brusinski, Kernig, ¿no? Entonces haces tus signos meningios, ¿no? ¿Cómo te vas a olvidar? ¿No? No se puede olvidar. Muy bien. Entonces aquí podemos seguir con esto, se puede decir, esta gráfica de lo que es otra vez ¿no? El síndrome piramidal de primera neurona motora. ¿Ven la diapositiva, no, Nelia? Sí, doctor. Ya, muy Bueno, bien. pues, A veces,
Ya, muy bien. Entonces, los trastornos neurológicos obviamente vienen primero con el tono muscular. Primero la motilidad, voluntaria, obviamente. Voluntaria es cuando, ¿no?, el paciente va a realizar los movimientos, ¿no?, voluntarios. Entonces, el paciente tiene parálisis o paresia, ¿no? Hemiplegia o hemiparesia. O sea, paresia o parálisis, ¿no? Parálisis que no mueve nada. Plejías, ¿no? Parálisis. Y paresia es que mueve algo, ¿no? Muy bien. Entonces, obviamente que hay motilidad, ¿no? Problema de déficit motor. Obvio, pues, doctor, si estamos hablando de motor, tiene que haber problema motor, ¿no? Estamos hablando de motor, de síndrome motor, ¿no? Síndrome piramidal, que es motor, de problema motor. Entonces tiene que haber, no tiene que haber, ¿no?, motilidad, pues, ¿no? Va a haber parálisis, o parece. Muy bien, el tono muscular va a estar comprometido, ¿ya? Va a haber hipertonía, principalmente lo que se llama espasticidad. ¿Por qué ponen acá hipotonía? Porque a veces, no es lo característico del piramidal, de la primera neurona motora, pero a veces, por la agudez del caso, puede haber una cierta hipotonía al comienzo, que luego ya se hace hipertónico ya, después, espasticidad ya. Pero en realidad, el tono muscular es hipertónico, no se olviden, ¿no? Especialmente hipertónico, o también llamado espasticidad. En la parte refleja de los reflejos, te hablo de los profundos, ojo, de los reflejos profundos, hay hiperreflexia profunda u osteotendidosa, ¿de acuerdo? Y si es superficial hay arreflexia de los superficiales, pero no es, lo principal a aprender es la hiperreflexia de los reflejos profundos, para que no te confundas. La hiperreflexia de los reflejos profundos. Y hay también anormales o patológicos, ¿no? Como por ejemplo el reflejo plantar de Babinski, que es anormal. Y también hay motilidades involuntarias o problemas de movimientos involuntarios como el plono, la sincinesia, que son movimientos involuntarios que puede presentar el paciente en cualquier momento. El sitio de la lesión puede ocasionar hemiplegia, hemiparesia, puede ocasionar paraplegia o paraparesia, obvio. Puedes usar cuadriplegia o cuadriparesia, o puede ser monoplegia o monoparesia. O sea, no siempre es hemiparesia o hemiplegia, ¿eh? No siempre, no siempre. Pero qué vamos a ver más en las emergencias? Las hemiplegias y las hemiparesias. Cuando el problema es primera neurona, ¿no? Mayormente vemos eso, hemiplegia, hemiparesia. Eso vemos, mayormente. Uf, casi todos los pacientes que van a la emergencia van con hemiplegia, hemiparesia, y algunos pueden ser con monoplegia o monoparesia, que hemos visto más frecuente. No, pero puede presentarse cualquiera de estas formas, ¿eh? Paraplegia, paraparesia, cuadriplegia, cuadriparesia, cualquiera se puede presentar. Pero más hemos visto hemiplegias y hemiparesia, ¿no? Muy bien. Las hiperreflexias, como ya saben, ¿no? Hiperreflexias osteotendinosas o profundas, ¿no? Profundas, que es problema de primera neurona motora. A ver, hay manifestaciones clínicas, como sabemos, ¿no? Por ejemplo, en pacientes que tienen coma, ¿no? En pacientes que están en coma, que hacen se puede decir un SB severo, una enfermedad cerebrovascular severo, está hemipléjico, entonces hay hemiplegia, ¿no? Que no puede, no puede, el daño ha sido tan severo que hay hemiplegia, no puede mover, por ejemplo, la mitad del cuerpo. Entonces se va a presentar de repente el signo de fumador de pipa, en que el paciente, cuando hay un SB, ya sea isquémico hemorrágico, el paciente hace, o sea, el músculo bucinador mueve, ¿no? O sea, está paralizado, pero entonces hace que su boquita, como si estuviera fumando pipa. Entonces hace, en cada expiración, hace como que su boca la mueve hacia adelante y hace como si estuviera soplando. Entonces ahí sabemos, cuando vemos este signo, este es un signo de fumador de pipa, tiene un SB, ¿no? Lo más probable es un SB. Y lo comprobamos con que tiene hemiplegia, ¿no? Que tiene hemiplegia, ¿no? Derecha o izquierda. Obviamente que los ojos, cuando vemos los ojos también, por ejemplo, si yo tengo hemiplegia derecha, normalmente la lesión va a estar en el lado izquierdo, por el problema de la decusación del haz córtico espinal, ¿no? Que hace una decusación en el bulbo, y el paciente que tiene un problema, el problema cerebral en el lado, por ejemplo, izquierdo, va a ser la parálisis del lado derecho, ¿no? Al otro lado. Y vamos a ver que el ojo, obviamente el ojo del paciente, va a mirar
hacia el lado de la lesión, o sea, los ojos van a estar mirando, el paciente es como que mirara, sus ojos miraran al lado, en este caso izquierdo, donde está la lesión de mi paciente, ¿no? Entonces, el ojo, se puede decir, su ojo, mejor dicho, queda como decir mirando hacia la lesión, donde está la lesión de la paciente. Entonces vemos, ¿no? Que vamos a ver que los ojos van a estar mirando. Por eso cuando fuimos a ver un paciente hace poco de una isquemia cerebral, tenía un paciente de un infarto cerebral extenso, le dije a mi interna, a ver, ¿qué ves ahí? Mira, ¿cómo te da cuenta? Mira, yo no sé, yo no lo conozco a tu paciente y no sé dónde es su lesión, no lo sé, estoy viniendo a verlo, pero yo sé que tu lesión está en el lado izquierdo. Ah, su doctor, ¿cómo sabe? Mira, ya sé que está en el lado izquierdo. ¿Y cómo sabe? Porque sus ojos están todos mirando en el sentido izquierdo. Todos están mirando como si estuviera mirando ella a la izquierda. Y es porque está mirando a su lesión. La lesión está en la izquierda, le digo. Entonces, si la lesión está en la izquierda, yo imagino, le digo, mira, sin ver a tu paciente, yo imagino que su problema de déficit motor está en el derecho. Ah, doctor, claro, pues si está en el lado izquierdo, todo está en el derecho, claro, ¿ya ves? ¿Y está así o no? Sí, ¿ya ves? ¿Cómo sé? O sea, solamente al ojo nomás. ¿Por qué? ¿Por qué al ojo? Porque me está diciendo, pues, el paciente todo, pues, que sus ojos están mirando hacia la lesión. Están mirando hacia el lado izquierdo, que está la lesión del lado izquierdo. Está mirando hacia la lesión. Y está mirando la lesión, ¿dónde está la lesión? En el lado izquierdo. Y si está en la lesión, la isquemia o la hemorragia en el lado izquierdo, ¿cómo está el lado derecho? Paralizado. Entonces debe ser que la hemiparesia, la hemiplegia, esté en el lado derecho, ¿no? Muy bien. Hay también síndromes de Claude Bernard Horner, ¿no? Que es miosis, enoftalmos, tosis palpebral, ¿no? O sea, depende de la afectación, ¿no? Depende de la afectación, ¿no? Pero lo que más tienen que llevarse a cabo es llevarse ahora, en la parte de ahora, ¿no? Es la hemiplegia, la hemiparesia, ¿no? La hemiparesia, la hemiplegia. Muy bien, obviamente que los reflejos profundos, ¿no? Algunos puede no haber, como digo, a veces por ejemplo, si la hemiparesia, hemiplegia es tan severa, a veces no lo puedes, se puede decir, captar la hiperreflexia, pero normalmente es hiperreflexia. La primera neurona motora es hiperreflexia, siempre +3 o +4. Y de repente el reflejo Babinski también tiene que ver, ¿no? Normalmente hay el reflejo Babinski, a veces tampoco no lo hayas, ¿no? Pero si lo hayas, es de todas maneras primera neurona motora, ¿no? Muy bien, entonces el reflejo sí abdominal, ¿no? El reflejo abdominal, por ejemplo, que es superficial, a veces está con arreflexia, está abolido, ¿no? En el lado del hemicuerpo comprometido. Cuando hay una hemiplegia flácida, le dije que a veces, doctor, pero usted dijo que hay hemiplegia espástica, que es hipertónica. Sí, te dije, pero a veces, te dije a veces, puede ser como la forma, ¿no? Como hay una forma muy aguda, entonces a veces puede haber una hemiplegia flácida, ¿no? Flácida, puede haber, con hipotonía y flacidez, puede haber. No es lo común, porque especialmente lo que se da es una hemiplegia espástica, espasticidad, y lo que van a ver tus exámenes normalmente del ENAM o del examen que das teórico, te van a decir espasticidad, ¿no? Espástico, ¿no? O sea, hipertónico, pero puede haber algunas manifestaciones clínicas con flacidez también, con hipotonía o flacidez. Puede haber. No es lo común, pero puede haber, ¿no? Sobre todo en la etapa muy aguda. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, ¿no? Y también, obviamente, va a haber el signo, ¿no? Existe el signo de Babinski, ¿no? El lado paralizado, especialmente, abolición de los reflejos cutáneos, pero ¿cómo se llaman? Los superficiales, ¿no? Y normalmente hay hiperreflexia, ¿no? Eso tiene que ver siempre. Ahora, hay una hemiplegia espástica que es la más frecuente de todas, la hemiplegia espástica, obviamente, esta es obviamente que es la primera neurona motora, obviamente que es más espástico, es lo más frecuente que pase, la espasticidad o hipertonía, ¿no? Hay hipertonía muscular del lado paralizado, incluso a veces están tan hipertónicos que están un poco muy duros que hasta llegan a la contractura muscular, ¿no? Hasta la contractura, que están muy hipertónicos.
De todas maneras se puede decir, hay una contractura muscular bastante, ¿no? Bastante fuerte, acentuada, vamos a decirlo así. En el lado paralizado hay hipertonía, ¿no? Y también la marcha, obviamente, en estos pacientes con espasticidad, con hipertonía, se da la marcha espástica o la marcha de Todd, marcha también llamada marcha espástica, marcha de Todd, marcha encegador también se llama, ¿no? Marcha encegador, ¿no? O marcha de Todd, marcha espástica. ¿Y cómo es esa marcha, doctor? Que como está paralizado, por ejemplo, medio cuerpo, vamos a poner el mismo ejemplo del derecho, está paralizado el derecho, que dice que la lesión está en el lado izquierdo, en el lado contrario y está paralizado el lado derecho, ¿qué va a hacer mi cuerpo? No lo va a mover bien, ¿cierto? Si lo mueve, como tiene hemiparesia, no está completamente paralizado, de repente hay una hemiparesia nomás y está espástico, lo que va a hacer es moverse el hemicuerpo, pero como el hemicuerpo está paralizado, va a moverse como en semicírculo, ¿no? Haciendo un semicírculo. Mueve la parte, se puede decir, la parte espástica la mueve, pero mueve como, avanza el paso como semicírculos. Otra vez, avanza su pie y hace un semicírculo. Otra vez, hagan de cuenta, a ver, como si estuviesen paralizados su pierna, su medio cuerpo, y hagan de cuenta que quieren avanzar con la pierna paralizada. No hacer un semicírculo a la hora de avanzar, haces un semicírculo a la hora de avanzar. Avanzas, otro semicírculo. Avanza, se llama marcha de Todd, marcha en segador o marcha espástica se le conoce, o marcha de hemiplegia o hemiparesia, ¿no? Pero más se le conoce como la marcha espástica, porque está espástico, porque es primera neurona motora, está espástico. Entonces la primera neurona motora hay espasticidad, hipertonía. Pero usted, doctor, ha dicho que también puede haber algunos casos con hipotonía, sí, pero muy poco, realmente, a veces en la fase muy aguda, pero la mayoría es que le da, se puede decir, el síndrome a este paciente de primera neurona motora es la espasticidad, ¿no? La espasticidad y hipertonía. Obviamente van a ver los reflejos también, hiperreflexia o policinéticos también llamados, o hiperreflexia o policinéticos, ¿no? Que se mueven demasiado, o sea, es un más 3, un más 4, como dije. Obviamente hay una reflexia superficial, pero es la reflexia superficial es la que te dije, ¿no? De los reflejos superficiales, ¿no? No confundir con los reflejos profundos, ¿eh? Los reflejos profundos hay hiperreflexia. Obviamente que hay signo de Babinski positivo, ¿no? Signo de Babinski positivo que significa un reflejo plantar, cutáneo plantar anormal. Anormal o también llamado reflejo cutáneo plantar extensor. O también reflejo cutáneo plantar en extensión. Reflejo plantar en extensión, reflejo plantar, ¿no? Anormal, signo de Babinski. Hay también algunos sucedáneos Babinski que lo van a ver en prácticas que se puede hacer el Babinski también de otra forma, ¿no? Y obtener el Babinski, como son los sucedáneos, el Oppenheim, el Gordon, el Schaffer, ¿no? Que son sucedáneos Babinski, ¿no? Sucedáneos Babinski. Muy bien, también hay el clonus, ¿no? El clonus, que son movimientos involuntarios, ¿no? También hay lo que es la cincinesias, que también son movimientos involuntarios. Y las atrofias musculares que se van a dar son tardíos, son después, ya por ejemplo un mes, por ejemplo, en la cual no mueves tu parte, ¿no? No mueves la parte derecha, por ejemplo, va de todas maneras, va a hacerse atrófico, pues por desuso. No por parte no por parte del síndrome, sino por parte, se puede decir, del desuso, a comparado a lo de segunda neurona motora, en el que hay atrofia muscular, pero atrofia muscular del arranque, ¿no? Desde el saque, como decir, desde el inicio. ¿Por qué? Porque ese es de segunda neurona motora. La de primera neurona motora hay atrofia, sí, pero hay atrofia después de un tiempo por el desuso que hace de ese hemicuerpo. Hay lo que es también hemiplejías, por ejemplo, corticales, ¿no? En la cual afecta la lesión, por ejemplo, puede estar en la corteza. Si está en la corteza, obviamente va a presentar convulsiones. Puede presentar, lo más probable es que pueda presentar convulsiones. Ha sido una paciente que no convulsionaba, pero cuando ya el neurólogo vio la placa, dijo, está en la corteza la lesión también. Entonces dijo, ¿no? Entonces este paciente probablemente va a presentar convulsiones, pero todavía no ha presentado, pero va a presentar probablemente, y dicho y hecho. ¿No? Presenta la convulsión, ¿ya ves? ¿No? Que les dije, entonces hay que ponerle ya drogas anticonvulsivantes como la fenitoína, por ejemplo, ¿no? Se le ponen sus anticonvulsivantes, ¿no? ¿No? Entonces, porque como tiene, se puede decir, el área donde está la lesión es cortical, pues hacen una hemiplegia cortical, ¿no? Muy bien, con convulsiones. El otro es hemiplegia subcortical,
que es, ¿no? Debajo de la corteza, obviamente ahí la diferencia con el anterior es que no hay convulsiones, porque es subcortical, no compromete la cortical, ¿no? No compromete la cortical. En lo que es capsular, que es la más frecuente, la hemiplegia capsular que agarra cápsula interna, ¿no? Que es la más frecuente, pues obviamente hay de todas maneras una hemiparesia, ¿no? Hemiplegia, hemiparesia, ¿no? De todas maneras, y es completa, ¿no? Normalmente hay una hemiplegia, cuando es capsular hay hemiplegia normalmente, ¿no? No tanto hemiparesia, sino hemiplegia, ¿no? Hemiplegia, más, no casi mueve nada. También hay hemiplegia talámica, se agarra el tálamo, por ejemplo, ¿no? Donde que viene con dolor incluso, ¿no? El tálamo, a veces cuando compromete el tálamo, viene con dolores, del dolor de tipo central. O puede también haber algunos signos también extrapiramidales cuando compromete el tálamo, ¿no? Entonces puede haber corea, ¿no? Signos coreicos o tetósicos, que es movimientos se puede decir anormales, ¿no? Movimientos anormales extrapiramidales, ¿no? También hay temblor, que también los temblores pertenecen al síndrome extrapiramidal, como lo vamos a ver posteriormente en la siguiente clase, ¿no? Que es mañana. Entonces vamos a ver también temblores, ¿no? ¿No? Esa parte, y dolores, ¿no? Dolores intensos, porque el tálamo, ¿no? Cuando compromete el tálamo hay dolores, ¿no? Dolores en los músculos, ¿no? Dolores intensos, de tipo central, obviamente, porque ha comprometido el tálamo, ¿no? También puede haber problemas de sensibilidad también, tanto superficial como profundas. Hay también hemiplejías medulares, ¿no? En la cual hay normalmente paraparesia, paraplejía, ¿no? Y el daño es en la vía piramidal, pero a nivel medular, ¿no? Hay paraparesia, paraplejías, ¿no? Hemiplegias alternas también, ¿no? Si la lesión es, obviamente, si antes de la decusación, pues obviamente la hemiparesia es alterna, ¿no? Al otro lado, ¿no? Contralateral a la lesión. Hay también paraplejías o paraparesias, ¿no? Paraplejías, paraparesias. Muy bien, cuando hace un problema medular, ¿no? De repente tiene tumores medulares o por lo menos tumores meningios, tumores vertebrales, mal de Pot por tuberculosis. Pueden hacer un compromiso medular y comprometer la primera neurona en la parte medular. Entonces hacen paraparesia o paraplejía, ¿no? Paraparesia o paraplejía por compromiso de la parte medular y que ataca la primera neurona motora, en el trayecto de la primera neurona motora. Entonces, si agarra el trayecto de la lesión está en la primera neurona motora, pues obviamente va a ser una paraplejía, paraparesia, paraplejía, por de repente algunas causas, de repente por tumores medulares, problemas meningios, problemas de vértebra, mal de Pot, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces ¿no? Podría deberse. También hay, entonces, en lo que es paraplejía o paraparesia también puede haber, obviamente, como es primera neurona motora, hay hipertonía, ¿no? Hay hipertonía, ¿no? Pero puede haber, como les digo, alguna flacidez, ¿no? Alguna flacidez al comienzo que es en una forma aguda. Pero después hacen hipertonía o espasticidad, que es lo característico de la primera neurona motora, la espasticidad o hipertonía. Puede haber una fase flácida también al comienzo, pero que posteriormente se hace hipertónico y espástico de todas maneras. Muy bien, de todas maneras hay hiperreflexia, ¿no? Hiperreflexia profunda de los reflejos profundos. Hay evolución de los reflejos cutáneos, obviamente de los cutáneos, que es, bueno, que no es tan importante aprender. Más es la hiperreflexia de los reflejos profundos, lo que hay que quedar de todas maneras claro, y el signo de Babinski, ¿no? El signo de Babinski. Cuando hay problemas de médula también, lo que van a ver es una retención, alteración esfinteriana, como a veces retención urinaria, en la cual el paciente hay que ponerle a veces sonda vesical cuando ataca la médula, cuando el problema lesiona la médula. Y también hay estreñimiento, por eso se le da laxante, ¿no? Para el estreñimiento, Ay, ya tomo, un ratito. Ya tomo ya. ¿Ya tomó? Sí, ya tomo. Nosotros no más faltamos. Bueno, entonces hay eso, ¿no? También puede haber problemas de cuadriplejía o cuadriparesia, ¿no? Lo que en un daño de la vía piramidal a nivel cervical, por ejemplo, ¿no? En la cual se produce un síndrome de cautiverio o enclaustramiento por una cuadriparesia, en la cual tú no puedes mover ninguna ¿no? De las cuatro extremidades, pues no puedes mover nada. Entonces, puede ser cuadriplejía o cuadriparesia.
Si está a la altura de la, ¿no?, la parte cervical, pues obviamente podría ser un daño en la vía piramidal y obviamente afecta a los 4 miembros, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo es, ¿no?, un traumatismo vertebral, ¿no? Hay un traumatismo vertebral que compromete el nivel cervical y pues hace un problema de cuadriplejía o cuadriparesia también, puede haber. Hay también monoplejías o monoparesias, por ejemplo, ¿no? También, ¿no? También, muy bien, como por ejemplo cuando haces el problema medulares como de bronce Quart, ¿no?, que es un compromiso de la médula, de la mitad de la médula. Entonces hay un compromiso de la mitad de la médula, haces un problema motor, un problema de déficit motor, ¿no? Obviamente del mismo lado de la lesión, porque este sí es medular, ya pasa la decusación, entonces ese es del mismo lado, ¿no?, del mismo lado de la lesión, y se llama bronce Quart, que haces un problema de primera neurona motora se puede decir, con espasticidad, con hipertonía o espasticidad, con Babinski y con hiperreflexia, ¿no? ¿Ves? El bronce Quart, en la cual se lesiona, por ejemplo, la mitad de la médula, también se llama hemisección medular, la mitad de la médula lesionada, entonces hay un déficit motor que se ve en celeste, un déficit motor del mismo lado de la lesión. Si es acá derecha, acá también derecha, porque acá ya pasa la decusación, la lesión es pasando la decusación del bulbo, entonces ya estás en la médula y acá haces una lesión del mismo lado, ¿no? Un déficit motor en la cual hay una, puede decir, monoplejía nomás, de este mismo lado, con hiperreflexia y espasticidad. Muy bien. A ver, en el caso clínico, por ejemplo, hay un caso clínico en los familiares de Igor de 50 años, consultan al médico porque en el momento dado hay un cambio de conducta habitual en el último mes. En los últimos se instaló, en los últimos días ya comenzó a tener cefalea, primero cambios de conducta, después ya en los últimos días cefalea, disminución, tendencia al sueño, disminución de la agudeza visual y dificultad motora. Ahí está, dificultad motora, ahí está. Si hablan de motor, de problema motor o de déficit motor o de dificultad motora que no mueve bien, entonces hay que ver si es piramidal o no es piramidal, si es de primera neurona o de segunda neurona. El paciente no tiene antecedentes de hipertensión arterial, no tiene, ¿no? Que es lo más frecuente encontrar en los pacientes que hacen hemiparesia, hemiplegia, ¿no? En el examen físico hay una hemiparesia, ¿viste? Mira, hemiparesia brachiocrural. Mira, hemiparesia brachiocrural, o sea, del brazo y de la pierna nomás. Hay Babinski, que me dicen primera neurona motora, primera neurona, a diferencia que, ¿no?, de la segunda, esta es primera. Hay reflexia de los cutáneos abdominales, ¿no? Pero de los cutáneos abdominales, o sea, de la superficial nada más, de la superficial, no de la profunda, no ha hecho profundos. Entonces, acá que, ¿no? ¿Le hubieras mandado a un psiquiatra? Dicen, no, pues, porque este es un problema neurológico, ¿no? El psiquiatra, ¿qué tiene que ver ahí? El psiquiatra es para problemas de conducta, bueno, pero estos problemas de conducta son por el problema que tiene neurológico. ¿Qué sería el estudio actual? Una resonancia, una tomografía primero, una resonancia, ¿no? ¿Y dónde se halla la lesión? Bueno, vamos a ver la lesión y acá está, ¿no? Se le hace una resonancia magnética, bueno, en este caso para ver tumores, a veces es mejor la resonancia magnética, y se ve una gran masa, ¿no? Una gran tumoración, una gran masa. Entonces es una gran masa, una tumoración, ¿no? Una tumoración, una gran masa que está desplazando, incluso que se extensa y que desplaza un poco la línea media, ¿no? La línea media, la desplaza hacia el lado izquierdo del paciente y la masa está en el lado derecho, ¿no? Entonces esta masa, esta gran tumoración, lo que ha hecho es, ¿no?, frontoparietal, ¿no?, derecha, ¿no? Está en el lado derecho, acá dice right, y acá dice left, L de left, right del derecho, ¿no? Right y left, y acá está en el lado derecho, esta gran tumoración, gran masa, obviamente que causa como está en el lado derecho, el problema va a presentar del déficit motor en el lado izquierdo, ¿no? En el lado izquierdo. Muy bien, por eso es que acá había una hemiparesia izquierda, ¿no? Del lado izquierdo, hemiparesia izquierda, brachiocrural, o sea, de brazo y pierna, ¿no? De miembro superior y miembro inferior, brachiocrural. Muy bien. Hay también algunos casos de infartos cerebrales en la cual también acá está en el lado derecho, obviamente que el problema va a ser
de mi paresia izquierda, en el lado izquierdo, mira, acá está se llama hipodensidad, ¿no? Hipodensidad, ¿no? Que significa que hay, ¿no? Negritos, ¿no? Negritos aquí, una zona más negrita, más oscurita, y eso se llama hipodensidad, ¿no? Hipodensidad. Las hiperdensidades, hiper es, ¿no? Son más sangre, ¿no? Que son blancas, hiperdensidad, ¿no? Acá también está hipodensidad, mira, acá vemos un infarto cerebral, ¿no? De la arteria cerebral media, mira este infarto extenso, ¿no? Infarto de zonas de hipodensidad, ¿no? Acá es en el lado izquierdo. Entonces el compromiso va a ser en el lado derecho del paciente. Acá sí vemos hemorragia, mira, esta es una hemorragia. Comparado a esta, doctor, acá es negrito, ¿no? Acá es negrito, o sea, hipodenso. Y acá, doctor, es blanquito, mira, hiperdenso, lesión hiperdensa de una hemorragia intraparenquimal, probablemente por hipertensión arterial, ¿no? También hiperdenso, o sea, es una lesión hiperdensa, o sea, de sangre, de hemorragia, hemorragia. En el lado derecho, ese compromiso va a ser el lado izquierdo. Aquí está la hemorragia subaracnoidea, que son, ¿no? Que son hemorragias también blancas, mira, lesiones hiperdensas, blancas, en los espacios subaracnoideos, ¿no? Subaracnoideos, por eso se llama hemorragia subaracnoidea. Ahora hay también el síndrome de segunda neurona motora, o también llamado motoneurona inferior, ¿no? Segunda neurona motora o motoneurona inferior, ¿no? Entonces aquí, de la segunda neurona motora, entonces aquí vamos a ver que hay, por ejemplo, normalmente podemos ver también en segunda neurona motora paraplejías o paraparesias o monoplejías o monoparesias, ¿no? Principalmente eso, paraplejías o paraparesias y monoplejías, monoparesias, ¿no? Aunque podemos ver también cuadriparesias, ¿no? Por ejemplo, cuando hay polineuropatía podemos ver cuadriparesias. Difícilmente vemos hemiplejías, no. Solamente en segunda neurona motora es paraparesia, paraplejía, monoparesia, monoplejía, hasta cuadriparesia, podemos decir. Cuadriparesia también, ¿no? Entonces, cuando se habla de lesiones medulares como expresión de síndrome de la segunda neurona motora, se hace referencia a lesiones ubicadas a nivel del asta anterior, donde se encuentra la motoneurona alfa, claro. Cuando la primera neurona motora, ¿no? Empieza en la corteza, puede ser una vía córtico-espinal, ¿no? Vía en la corteza, córtico de la corteza, y termina en la médula, ¿no? En la médula, por eso se llama córtico-espinal, termina en la médula espinal o en la médula, en el asta, justo en el asta anterior de la médula. Y obviamente de ahí, del asta anterior de la médula, comienza se puede decir, el músculo, ¿no? Comienza lo que es la segunda neurona motora, o motora inferior. Entonces normalmente son problemas que van a darse alrededor de lo que es la segunda, del asta anterior, ¿no? De la médula, la segunda neurona motora. Entonces esto va a provocar paraplejías o paraparesia. Obviamente puede haber una paraplejía flácida, como te dije, aparte al comienzo, puede haber una paraplejía flácida al comienzo, ¿no? Puede haber una paraplejía flácida, ¿no? En la cual esta parálisis flácida es de segunda neurona motora, no de primera, sino de segunda neurona motora. Entonces acá ya hay, en la segunda neurona motora ya hay flacidez ya. Esa es la diferencia entre la primera neurona motora. La primera neurona motora principalmente es espástica o hipertónica. En la segunda motora es flácida, ¿no? Entonces esta parálisis flácida puede ser causa, ¿no? de la lesión en la médula espinal o en el nervio periférico, ¿no? Entonces son paraparesias o paraplejías flácidas, ya sean medulares o ya sea del nervio periférico, o sea, neuríticas, ¿no? O del nervio periférico. Pero la segunda neurona motora se caracteriza por la flacidez, ahí sí es flacidez, ¿no? Y si compromete la médula, también normalmente los compromisos medulares hay flacidez, ¿no? Flacidez, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver por traumatismos, por mielitis transversa, mielitis aguda transversa, ¿no? Por fracturas, ¿no? Compresiones medulares, tumoraciones, ¿no? que originan compresiones medulares, que van a provocar
una paraplejía flácida medular o también llamada, ¿no?, de segunda neurona motora, ¿no? Eh, También hay paraplejías flácidas neuríticas, o sea, por ejemplo, las polirradiculopatías, ¿no? Por ejemplo, o también las polineuropatías tóxicas por plomo, por arsénico, que pueden causar polineuropatías, ¿no? Que se afectan las raíces nerviosas o los nervios periféricos, ¿no? También las polineuropatías de tipo alcohólicas, de tipo diabetes, que hay neuropatías o polineuropatías diabéticas, y también el gran ejemplo que tenemos aquí, que es el de Guillain-Barré o polirradiculopatía, polirradiculoneuritis. Entonces, el Guillain-Barré, que es un gran ejemplo, así como los SBs son los mejores ejemplos de la primera neurona motora, aquí uno de los ejemplos más importantes es del Guillain-Barré como segunda neurona motora, un ejemplo más importante. Ese Guillain-Barré es una polirradiculopatía o polirradiculoneuritis o polirradiculopatía, en la cual muchos, radículo, raíces nerviosas, polirradículo, o sea, muchas raíces nerviosas comprometidas, polirradiculopatía, desmielinizante, ¿no? Desmielinizante aguda. Ese es un Guillain-Barré. Síndrome de Guillain-Barré, vuelvo a repetir, una muchos raíces nerviosas, polirradiculopatía, muchas raíces nerviosas, ¿no? Polirradiculopatía, ¿no? Aguda, desmielinizante, en la cual el cuadro clínico puede ser variable, puede haber dolores, parestesias son dolores de tipo hormigueo, a veces le arde la pierna, le hormiguea la pierna, dolores tipo, a veces punzada, tipo hincada, tipo punzada, tipo adormecimiento, tipo calambre, se sienten otros sienten tipo ardor. Muy bien, es una parálisis de todas maneras, una parálisis flácida, ¿no? Flácida. Entonces, en estas parálisis flácidas, ¿no? Flácidas neuríticas del síndrome de Guillain-Barré, entonces el síndrome de Guillain-Barré, como es de segunda neurona motora, es un problema de segunda, no de primera, como los SBs, ¿no? Isquémicos hemorrágicos. Entonces, de segunda neurona motora. Y como es segunda neurona motora, normalmente hay paraparesia o paraplejía, o monoparesia o monoplejía. No hay prácticamente casi hemiplegia, sino monoparesia, paraplejía o paraparesia, y lo que también tenemos que es la cuadriparesia que pueden ser. Entonces, el Guillain-Barré se define como paresia, ¿no? O sea, paraparesia o cuadriparesia flácida, arrefléxica. Arrefléxica te hablo de los reflejos osteotendinosos profundos, ¿eh? De los profundos, que te dije que te acordaras. Reflejo osteotendinoso o profundo. Entonces, todo lo contrario a lo que es primera neurona motora. Entonces, acá hay lo que es igualito en los dos es la paresia, ¿no? O la plejía, ¿no? Que hay déficit motor, ¿no? Porque son neuronas motoras, tanto la primera como la segunda neurona motora. Se parece en que hay paresia, hay plejías o parecias. Entonces, pero aquí viene lo diferente, que estas de segunda neurona motora, como el Guillain-Barré, es una paraparesia o cuadriparesia flácida, a diferencia de la primera neurona motora que es espástica o hipertónica, mientras que en la segunda neurona motora es flácida o también llamada hipotónica o flácida, ¿no? Entonces una paraparesia o paraplejía flácida, hipotónica y arrefléxica. Te hablo de los reflejos profundos, porque los superficiales en ellos están normales. Te hablo de los profundos, o también llamados osteotendinosos, ¿no? Profundos, como el reflejo rotuliano, el aquiliano, el bicipital, el tricipital, en la cual van a estar abolidos, o sea, arrefléxicos o hiporrefléxicos, o sea, van a tener 0 o +1 en la clasificación de reflejos, porque +2, como te dije, es normal, y +3, +4 es hiperreflexia, entonces van a tener 0 o +1, ¿no? Máximo en la puntuación de los reflejos, Entonces,
También hay paraplejías o diplejías braquiales. Bueno, acá más el término es diplejías braquiales, porque paraplegia o paraplejía, paraplejías, paraplejías, ¿no? Paraplejías, vamos a usarlo más, o sea, se puede confundir con paraplejías o paraplejías. Mejor es llamarlo diplejías braquiales, ¿no? Que quiere decir que, por ejemplo, se produce una déficit motor solamente en los brazos, ¿no? Solamente en los miembros superiores. Diplejías braquiales, solamente en los miembros inferiores, miembros superiores, braquiales, ¿no? Miembros superiores, solamente ahí. Entonces es infrecuente realmente las diplejías braquiales, es infrecuente. Pero puede haber, ¿no? De repente un compromiso en la asta anterior de la médula, que es donde empieza la segunda neurona motora, puede haber un daño a nivel cervical y hace una, ¿no? De los miembros superiores nada más. O puede ser una poliomielitis, ¿no? Que puede haber, ¿no? Poliomielitis, que puede haber esos casos de diplejía braquial. Muy bien. También puede haber en el síndrome de Guillain-Barré, pero mayormente Guillain-Barré es una paraparesia o cuadriparesia, ¿no? Muy bien. En cuanto a lo que es monoplejía, también puede haber monoplejías medulares, ¿no? Monoplejía medular o monoplejías radiculares de las raíces nerviosas. Puede haber solamente un lado comprometido, una pierna o un brazo, ¿no? Una pierna. Por ejemplo, causados por tumores, por traumatismos, por mal de Pot, que es un mal de la tuberculosis o mal de Pot, normalmente alojado en la columna dorsal, ¿no? Dorsal de 11, de 12, ¿no? De 11, de 12, de 10, ¿no? Procesos inflamatorios como aracnoiditis, radiculitis, etcétera, ¿no? Que causan problemas de repente de medulares o radiculares, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a diferenciar si es de primera neurona motora o si se trata de segunda neurona motora. Como dije, la primera neurona motora tiene su origen desde la corteza hasta, ¿no? hasta la médula espinal, pues se llama espinal, córtico espinal, corteza, córtico, espinal, médula espinal. Entonces se ve que este haz córtico espinal llega hasta el hasta anterior de la médula. Obviamente desde ahí, desde el haz anterior de la médula hasta el músculo, es la segunda neurona motora. La segunda neurona, o también llamada motoneurona inferior. Entonces, parálisis espinomuscular, porque viene de espino, de la parte de la médula espinal, hacia el músculo. Entonces, ¿en qué se asemejan los dos? Tanto la lesión de primera neurona como de segunda. Se asemeja en la parálisis o la paresia, ¿no? Parálisis o paresia. La plejía es la parálisis completa o la paresia, que es solo una parte. Y obviamente que pueden afectar músculos, ¿no? Y obviamente mucho más músculos afecta la primera neurona motora, porque es hemiparesia normalmente o hemiplejía, a comparación de la paraparesia o monoparesia que puede presentar principalmente los problemas de segunda neurona motora. Doctor, ya me explicó usted el tono muscular, mira, en la primera neurona, como te dije, hay hipertonía, o sea, espasticidad o hipertonía, y hasta llegan a la contractura, te dije, porque está tan espástico, tan hipertónico, primera neurona motora. La segunda neurona motora, como el Guillain-Barré, doctor, ¿qué hay? Hay hipotonía, pues hermano, hay hipotonía, o también atonía, o flacidez se llama, flacidez, ¿no? Hipotonía o flacidez, el músculo está flácido, fácil se puede decir, de mover a su pierna, a su músculo, ¿me entiendes? Hay que ver el trofismo, no hay atrofia normalmente en la primera neurona motora, salvo por el desuso, pero con el tiempo, en desuso, por la inactividad de mi cuerpo comprometido, por ejemplo, hay atrofia, pero después, en un mes o después, por desuso. Pero aquí sí hay atrofia del músculo paralizado, acá sí hay atrofia desde el inicio, hay atrofia en la segunda neurona motora. Con respecto a los reflejos, doctor, te dije que aprendas más los profundos, muy bien. En los profundos osteotendinosos hay hiperreflexia, comparado a los de segunda neurona motora, como el Guillain-Barré, que hay hiporreflexia o arreflexia. ¿Cuál es el ejemplo más saltante de la segunda neurona motora? Pues el Guillain-Barré, para que te acuerdes, Guillain-Barré, que viene mucho
En los exámenes del ENAM, en los exámenes que puedan tomarte, me imagino, porque viene mucho en lo que es exámenes del ENAM, en la cual te hablan de una cuadriparesia o que paciente presenta paraparesia flácida, arrefléxica, y entre las alternativas está Guillain-Barré. Obviamente marca Guillain-Barré, pues, ¿no? Hiporreflexia o arreflexia de los profundos, de los profundos. Porque los superficiales, el cutáneo abdominal está abolido, pero en la de primera neurona. En la de segunda no hay problema con eso, todo está normal. Y obviamente hay el signo de Babinski en la primera neurona motora. Signo de Babinski, primera neurona motora. No hay signo de Babinski, segunda neurona motora. Por eso es que el Guillain-Barré no hay Babinski, ¿no? No hay nada de eso, no hay Babinski. Pero si es de primera neurona motora, por un infarto, por un SB, normalmente hay signo de Babinski. No, hay sincinesis, o sea, movimientos involuntarios en la primera neurona motora. Aquí no hay movimientos involuntarios, no hay sincinesis. Y hay fasciculaciones en la segunda neurona motora, no se olviden, fasciculaciones del nervio, pues, ¿no? Los nervios periféricos, fasciculaciones, ¿no? Fasciculaciones, muy bien. Mientras que en la primera neurona motora no hay fasciculaciones, no hay fasciculaciones. Fasciculaciones es de segunda neurona motora. Doctor, pero a ver, explíquenme en gráfico. Muy bien, acá está. Este es por ejemplo, córtico espinal. ¿Por qué córtico espinal? Porque córtico, pues córtico es corteza, córtico espinal que va a la médula espinal. Córtico espinal, acá está. Corteza, cápsula interna, tallo cerebral, médula espinal y llega al asta anterior de la médula espinal. Y ahí del asta anterior comienza la motoneurona inferior o segunda neurona motora, que va desde el asta anterior de la médula, doctor, asta anterior de la médula, hasta el músculo, ¿de acuerdo? Hasta el músculo, ¿no? O sea, le sigue, es la segunda vía después de la córtico espinal. O sea, la córtico espinal termina en la espinal, o sea, en la médula espinal. Córtico espinal. Termina en la parte espinal, o sea, la médula espinal, en el asta anterior. Y de ahí viene la segunda neurona motora, o también llamado inferior. ¿Por qué es inferior? Pues debajo de la primera, ¿no? Debajo de la primera neurona motora viene la segunda neurona motora o motora inferior. De la médula, o también espino muscular, de la médula hasta anterior, hasta el músculo. Doctor, no me quedó claro entonces tus lesiones. Si es una lesión de la primera neurona o si es de la segunda neurona o motora inferior. Primera neurona o motora superior. Segunda neurona o motoneurona inferior. Muy bien. Acá está en celeste está la vía córtico-espinal. Acá está córtico de corteza, hace una decusación en el bulbo raquídeo, cambia de lado, vamos a decirlo así, cambia de lado, hace la decusación piramidal en el bulbo raquídeo. Miren la celeste, Muy bien, la primera neurona motora, ¿no? Que es el haz córtico-espinal, desde la corteza hasta la médula, la decusación es en el bulbo raquídeo y termina en la médula espinal en el asta anterior y de ahí va hacia el músculo. Doctor, ¿cómo es la parálisis en la primera neurona o motora superior o en primera? Espástica, hipertónica. En la motora inferior o segunda neurona motora, parálisis flácida, hipotónica, flácida. Doctor, en la primera neurona hay hiperreflexia de los profundos, osteotendinosos, rotuliano, el aquiliano, el bicipital, tricipital. Hay acá arreflexia o hiporreflexia, más 0 o más 1, ¿no? Arreflexia o hiporreflexia, 0 o más 1. Hay Babinski en la primera neurona, hay Babinski. En la segunda no hay Babinski, pero hay fasciculaciones, que son movimientos musculares, como tipo reptilianos, ¿no? Movimientos musculares de cuando en cuando. Muy bien. Hay incremento del tono muscular, obviamente, hay hipertonía,
hay espasticidad y hay disminución del tono o flacidez, hipotonía. Hay atrofia por desuso, pero con el tiempo, con el tiempo, porque no mueve. Pues lo más importante en estos pacientes, aparte de darle tu terapia antihipertensiva, de repente, si es isquémico, le damos aspirina, ¿no? Ya, si es isquémico, obviamente. Y después, lo más importante es la rehabilitación física para comenzar a mejorar, ¿no? El movimiento. Y acá sí atrofia desde el inicio, atrofia desde el inicio. Doctor, quiero que me quede más clarito. Acá está el gráfico, mira el gráfico. La vía córtico, corteza, hasta la médula, hasta el asta anterior de la médula. Acá está el tracto córtico espinal, ¿no? Córtico espinal lateral, córtico espinal anterior, ¿no? Córtico espinal, muy bien. Es de la primera neurona motora, primera, o también llamado motoneurona superior, primera neurona motora. ¿No? Tiene signo de Babinski, no se olviden, Babinski, espasticidad e hiperreflexia de los reflejos profundos. Muy bien, acá tenemos pues la motoneurona inferior, la segunda neurona motora, en la cual hay hiporreflexia o arreflexia, fasciculaciones, hipotonía, ¿no? Hiporreflexia, que va desde el asta anterior hasta los músculos, ¿no? Hasta los músculos. Entonces, la segunda neurona motora. Ejemplo clásico de la primera neurona motora, el SB, o también llamado antes ACB, ¿no? Ahora se llama SB, enfermedad cerebrovascular, que puede ser isquémico o hemorrágico. Primera neurona motora. Ejemplo clásico de la segunda neurona motora, pues hay varios, ¿no? Hay varios, pero dentro de ellas está, ¿no? El síndrome de Guillain-Barré, las poliomielitis, pero vamos a ver una que es la Guillain-Barré, que es una mira, les repito el Guillain-Barré porque puede ser pregunta examen, del ENAM siempre viene, poliradiculopatía, polivario, radículo, que afecta a las raíces nerviosas. Ahí están las raíces, mira, esta es la médula, mira, esta es la médula, ¿cierto? Aquí está la raíz, mira, la raíz nerviosa que sale de la médula, mira la raíz, mira la raíz. Y estas raíces van a formar el nervio periférico, de amarillo. Aquí está, mira, una raíz, ¿no? La raíz acá posterior, la raíz anterior. Acá están las raíces nerviosas, ¿ves? Raíz posterior, raíz anterior, ¿no? Acá está, ¿ven las raíces? Amarillo. Y estas raíces nerviosas van a formar el nervio periférico. Raíces nerviosas, nervio periférico. Aquí, en las raíces, ahí, en las raíces, síndrome de Guillain-Barré. No en la médula, en la raíz. Acá está, mira, la raíz, el amarillo. Véanlo en el gráfico, la raíz. Poliradiculopatía, raíces nerviosas. Síndrome de Guillain-Barré, poliradiculopatía aguda, desmielinizante, ¿no? Que nos da una paresia, segunda neurona motora, paresia o cuadriparesia flácida, porque es de segunda neurona, flácida, hipotónica, flácida, arrefléxica o hiporrefléxica. De los reflejos profundos, te hablo, de los reflejos profundos. ¿Cómo te vas a olvidar del Guillain-Barré? Segunda neurona motora. Muy bien. Acá está otra vez, otras diferencias entre la segunda y primera neurona motora. Antes le llamaban la primera neurona más lo que se llama piramidal, ¿no? De primera neurona motora, ¿no? Pero acá tenemos, obviamente, en la parte motora tenemos dos, la motora superior y la motora inferior, o la primera neurona y la segunda. En la primera neurona, atrofia muscular moderada porque es por desuso, posteriormente. Acá sí atrofia muscular marcada desde el inicio. Acá hay hipertonía, espasticidad, en la segunda neurona hay hipotonía, como dirían Barré. No existen fasciculaciones, en la segunda sí existen fasciculaciones. Acá hay el signo de Babinski, o también llamado reflejo plantar extensor, anormal porque es extensor, lo normal es flexor, no es extensor. Extensor ya es anormal. Por eso que acá, como está normal, acá no hay Babinski, es normal el reflejo,
Acá es el reflejo plantar flexor, porque está normal, pues. El extensor sí es anormal. Reflejos ostentinosos, ostentinosos aumentados, que son los profundos, hiperreflexia, y aquí hiporreflexia o arreflexia de los reflejos ostentinosos. Afectación de grupos musculares amplios como hemiplejías, hemiparesias, ¿no? Se puede decir fácil de acordarme, hemiplejías principalmente. Y aquí distribución restringida normalmente paraplejías, paraparesias o monoparesias, mono o paraparesias. Obviamente aquí más de lo mismo, ¿no? Y aquí vemos también, ¿no?, los síndromes, ¿no?, de neurona motora, ¿no? Superior o primera neurona motora, ¿no? Síndrome piramidal, y el otro es la segunda neurona motora, ¿no? Sobre todo periférico, médula y periférico. Puede ser hasta anterior de la médula, puede ser compromiso de la raíz, de la raíz nerviosa, y puede ser del nervio periférico. Mira los compromisos. Aquí los compromisos: corteza cerebral, cápsula interna, tronco cerebral, médula, hasta la médula, hasta la región anterior, ¿no? Hasta anterior también de la médula, acá también hasta anterior de la médula, donde empieza la raíz anterior motora y los nervios periféricos, ¿no? Las polineuropatías es la afectación del nervio periférico, ¿no? Del nervio periférico, sobre todo llamados polineuropatías, ¿no? Si afecta las raíces, poliradiculopatía. Si afecta el nervio nada más, polineuropatía del nervio periférico. Muy bien, ¿qué causas pueden tener las polineuropatías? La diabetes, que causa, ¿no?, neuropatía diabética. Algunos pacientes no sienten su pierna, y sienten dolores de las piernas. Por eso es que a veces pueden pincharse con un clavo y no sienten. Y después hacer un pie diabético, y ese pie diabético se infecta y les amputa. Hay también problemas de neuropatía de tipo alcohólica, ¿no? Neuropatías alcohólicas por alto exceso de trago, de bebidas alcohólicas, polineuropatías causadas por metales, por plomo, por arsénico, por insecticidas, por mercurio, etc. También polineuropatías causadas por deficiencia de vitamina B, muy bien. También las polineuropatías de tipo poliradiculopatía, vuelve a salir, poliradiculopatía, no olvidarse, poliradiculopatía, desmineralizante aguda, síndrome de Guillain-Barré, no se olviden, Guillain-Barré, infecciones, enfermedades virales o bacterianas, colagenopatías o vasculitis que también dan polineuropatía, y enfermedades neoplásicas que también dan polineuropatía. Muy bien, hay una marcha típica de las polineuropatías cuando el pie está caído, ¿no? El pie caído, o también marcha en este patch, o marcha parética, o marcha por el pie caído, ¿no? El pie caído es difícil de marchar, entonces como el pie que está caído toca el suelo, entonces el paciente para caminar, para esa marcha en este patch, alza un poco más la cadera para poder, ¿no?, para poder caminar, ¿no? Puede ser parálisis también nerviosas aisladas, del nervio radial, puede haber parálisis del nervio mediano en parte aislada, del nervio cubital, del nervio, ¿no?, de ciático propitio externo, etcétera, ¿no? Acá también tenemos una alteración polineuropatía, de una polineuropatía o neuropatías periféricas también se llama, neuropatías periféricas, en la cual el compromiso es en guante y en calcetín, se llama, guante y calcetín, guante, en la cual la sensibilidad se pierde, ¿no?, o se altera en las manos y en los pies. Ahora sería todo por ahora, ¿no? Lo que es síndrome piramidal. ¿Alguna pregunta? Lo que hay que saber es la conclusión, ¿no? Que tiene en la parte motora hay dos neuronas, la primera neurona y la segunda. Y la primera neurona motora, un ejemplo clásico son los SBs, ¿no?, o los tumores cerebrales, o los SBs. Los SBs pueden ser isquémicos o hemorrágicos, ¿no? Como hemos visto en los ejemplos, isquémico, hemorrágico, y te dan normalmente hemiplegia, hemiparesia, fascio brachiocrural, o puede ser brachiocrural o fascio brachiocrural. A predominio puede ser braquial o predominio crural, así es. Y luego también tenemos aquí la segunda neurona motora, ¿no?, que es la parálisis flácida. En la primera neurona motora, la parálisis es parálisis espástica hipertónica, con hiperreflexia de los reflejos profundos u ostotendinosos, y se puede decir, con el signo de Babinski.
¿no? Un reflejo anormal, cutáneo plantar anormal, porque es extensora, extensión, extensora. En la segunda neurona motora, el ejemplo clásico es el Guillain-Barré, por ejemplo. El síndrome de Guillain-Barré es una poliradiculopatía en la cual las raíces nerviosas se comprometen, desmineralizándolas, ¿no? Desmineralizante aguda. Normalmente posee una infección, por ejemplo, puede ser una infección de repente de vías superiores, una infección intestinal, y posteriormente comienzan a hacer, ¿no? Una poliradiculopatía aguda, desmineralizante, en la cual se produce una paresia o paraparesia o cuadriparesia flácida, predomina a diferencia de la primera neurona motora que es espástica, que es flácida, flacidez o hipotonía, y también acompañado de arreflexia o hiporreflexia de los reflejos profundos, o también llamados osteotendinosos, profundos u osteotendinosos. Y también hay atrofia y también hay fasciculaciones. Si te preguntan dónde hay fasciculaciones, tú pones en segunda, la segunda neurona motora. Si hay atrofia, desde el inicio, segunda neurona motora. Porque la atrofia de la primera neurona motora es en el desuso, ya en el tiempo, un mes, por ejemplo, 20 días, un mes o 2 meses. ¿De acuerdo? Eso es la diferencia más o menos entre primera y segunda neurona motora. Alguna que te van a tomar en el examen, obviamente, ¿no? Normalmente. ¿Una pregunta? Creo Ahí que te paso las diapositivas. sí, por En un favor. ratito, sí. En un ratito te la paso. ¿Ya? Tanto la de hoy, la de mañana también, esta piramidal, para que ya la tenga. Está bien, doctor, gracias. ¿Ya? Ahorita te lo paso. ¿Alguna pregunta más? Chicos, alguna pregunta, creo que sí quedó bastante claro. Sí, ¿no? Bueno. Sí, doctor, todo claro. Sí, ¿no? Ya, qué bien. Porque trato de explicarlo de mejor manera. Y a veces repito muchas veces para que entiendan. Pero que la que te va a venir principalmente. Y la que saber diferenciar primera y segunda. Están los grafiquitos también. Le voy a entregar ahorita las diapos para que vayan estudiando. ¿Ya? Sí, doctor, gracias. Ya, no te preocupes.